10 versículos bíblicos que los demonios quieren ocultar. Imagina por un momento que estás al borde de una revelación que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. En el vasto universo de la Biblia, existen versículos que no solo iluminan nuestra alma, sino que también tienen el poder de desarmar al enemigo más oscuro. Estos versículos son herramientas divinas que han sido usadas por generaciones para derrotar la oscuridad, fortalecer la fe y mantener la victoria en el mundo espiritual. Pero ¿por qué los demonios querrían mantenerte alejado de estas verdades? Porque contienen un poder que no pueden controlar, un poder que los expone, los desarma y los derrota. En este viaje vamos a explorar estos versículos uno por uno, desentrañando el impacto que tienen en nuestras vidas y el miedo que generan en el reino de las tinieblas. Quizá nunca te hayas dado cuenta, pero hay momentos en los que podrías haber sentido una lucha interna, una resistencia inexplicable para abrir la Biblia o recordar una promesa de Dios. Esa resistencia no es casualidad. Es una estrategia del enemigo para mantenerte espiritualmente desarmado. Hoy vamos a romper esas cadenas. Vamos a iluminar los rincones oscuros con la luz de la verdad. Prepara tu corazón y tu mente, porque estos versículos no son simples palabras, son declaraciones poderosas, armas espirituales y promesas eternas. Estás a punto de descubrir los secretos que los demonios han intentado ocultar durante siglos. Este es el momento para equiparte, para ser fortalecido y para caminar en victoria. Hoy es el día en que se abren tus ojos a la verdad eterna de Dios. 1. El versículo que los demonios temen en el amanecer. Cada nuevo amanecer trae consigo una oportunidad fresca de experimentar la misericordia y el poder de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo no es solo un recordatorio del amor inagotable de Dios, sino también una declaración de que el enemigo no tiene poder para destruirnos mientras estemos bajo su gracia. Dot imagina comenzar cada día con estas palabras. Declarándolas, estás posicionando tu espíritu para caminar en victoria, estás iluminando tu camino con la fidelidad de Dios y frustrando cualquier plan que el enemigo haya intentado tramar durante la noche. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan. Para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos, antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente, cada día más cerca de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. La verdad tiene un poder transformador, un poder que desata cadenas, rompe ataduras y lleva al creyente a un lugar de libertad espiritual inquebrantable. Juan 8:32 proclama: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo revela una clave esencial del reino de Dios. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del conocimiento profundo de su palabra. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño, pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Los demonios odian este versículo porque cada mañana que lo proclamas, les recuerdas que sus ataques son inútiles frente a la misericordia y fidelidad de Dios. Este versículo también tiene un poder restaurador. Nos recuerda que no importa cuán agotadora haya sido la jornada anterior, Dios nos da una nueva porción de su misericordia al comenzar el día. Es como si cada amanecer trajera consigo un escudo renovado de protección divina que nos prepara para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Los demonios intentan sembrar desánimo y cansancio,
Pero este versículo destruye esas mentiras con la verdad de que cada mañana es un nuevo comienzo en Dios. Además, este versículo nos invita a reconocer la fidelidad de Dios, que es grande y constante. No importa cuán caótica sea nuestra vida o cuán fuerte sea la tormenta, su fidelidad permanece. Es un ancla firme que nos sostiene y un recordatorio de que no estamos solos. Cuando declaramos esta verdad, nuestra fe se fortalece y el enemigo pierde terreno. Hoy, al comenzar tu día, haz de este versículo una parte de tu oración. Declara que las misericordias de Dios son nuevas para ti esta mañana, que su fidelidad es grande y que su gracia es suficiente. Permite que estas palabras te llenen de esperanza y fortaleza, sabiendo que no importa lo que enfrentes, Dios ya te ha equipado para vencer. Este es el versículo que los demonios temen en el amanecer, porque proclama la grandeza de Dios y su amor inagotable hacia nosotros. 2. La espada del Espíritu que corta la oscuridad. Imagina un arma que no solo corta la oscuridad, sino que también destruye las mentiras y los engaños del enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, un arma tan poderosa que los demonios tiemblan cuando la utilizas. Pero, ¿qué significa realmente que la palabra sea una espada? Piensa en esto. Una espada es un arma diseñada para atacar, para defender y para prevalecer. Del mismo modo, la palabra de Dios tiene el poder de cortar a través de las dudas, el miedo y la confusión que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando declaras las Escrituras, no solo estás pronunciando palabras, estás activando un poder divino que trasciende lo natural. Los demonios odian este versículo porque saben que cuando un creyente lo toma en serio, sus mentiras no tienen lugar. Por ejemplo, cuando enfrentas una situación de desesperación y proclamas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estás utilizando esta espada para cortar la desesperación y traer esperanza. Los demonios hacen todo lo posible para distraerte, para que no leas, medites ni declares la palabra. ¿Por qué? Porque saben que una vez que te armas con la palabra, ellos pierden poder sobre ti. Es como si estuvieras caminando en una oscuridad absoluta y de repente encendieras una luz que no pueden apagar. La espada del Espíritu también tiene un impacto profundo en nuestra fe. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que declaras la Escritura, estás fortaleciendo tu fe y debilitando al enemigo. Imagina una batalla espiritual donde cada palabra que pronuncias en fe se convierte en un golpe directo al reino de las tinieblas. Hoy es el día para tomar esta espada y usarla como fue diseñada, para conquistar. No subestimes el poder que tienes en tus manos. Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás tomando terreno espiritual y asegurando tu victoria en Cristo. Los demonios no tienen poder contra un creyente que conoce, confía y declara la palabra de Dios con autoridad. 3. El refugio que derrumba todo temor. En tiempos de miedo, incertidumbre y peligro, existe un lugar donde ninguna fuerza del mal puede alcanzarte. Salmos 91:2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo no solo es una promesa, es un refugio real que derrumba todo temor y nos recuerda que en los brazos de Dios estamos completamente seguros. Cuando los demonios escuchan estas palabras, saben que sus ataques no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque este versículo nos asegura que al estar en el abrigo del Altísimo, estamos fuera de su alcance. La sombra del Omnipotente no es solo una metáfora poética, es una verdad espiritual. Es un recordatorio de que el poder de Dios es infinito y que su protección nos rodea como un escudo. Ahora imagina un castillo, una fortaleza impenetrable, con muros tan altos que ningún enemigo puede escalar. Ese es el lugar que Dios nos ofrece. Pero este refugio no es un lugar físico, es una postura espiritual. Habitar en el abrigo del Altísimo significa confiar plenamente en Él, buscar su presencia y depender de su poder. Es un acto de fe que desarma al enemigo y nos da paz en medio de la tormenta. Los demonios quieren que olvides este versículo porque saben que el miedo es una de sus herramientas más poderosas. Intentan sembrar dudas, ansiedad y desesperación, pero cuando recordamos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ese miedo se disuelve.
Este versículo nos recuerda que nuestra esperanza y confianza no están en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios Todopoderoso. Cada vez que declares este versículo, estás afirmando que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Estás recordándole al enemigo que no tiene poder sobre ti, porque estás protegido por la fuerza más grande del universo. Hoy, decide habitar en el abrigo del Altísimo y experimenta cómo su paz y protección derrumban todo temor. Este es el refugio que necesitas y es un refugio que nunca fallará. 4. La luz que expulsa toda oscuridad. La oscuridad no tiene poder ante la luz. Esta es una verdad que los demonios temen profundamente porque saben que, una vez que la luz de Dios entra en nuestras vidas, su control se desvanece. En Juan leemos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo nos recuerda que la luz de Cristo no solo brilla en la oscuridad, sino que la derrota por completo. Piensa por un momento en una habitación completamente oscura. Basta con encender una pequeña vela para que esa oscuridad sea desplazada. De igual manera, la presencia de Dios en tu vida, representada por su luz, expulsa cualquier tiniebla que intente infiltrarse en tu corazón. Los demonios odian este versículo porque afirma que, por más grandes que parezcan sus tinieblas, nunca podrán superar la luz de Cristo. Cuando enfrentamos momentos de desánimo, confusión o desesperanza, es fácil sentirnos atrapados en la oscuridad. Pero este versículo nos da la certeza de que no estamos solos. La luz de Dios es constante, no fluctúa ni se apaga, sin importar cuán densa sea la oscuridad. Es una promesa que nos asegura que la victoria ya ha sido ganada. Además, la luz tiene un efecto transformador. No solo expulsa las tinieblas, sino que también revela la verdad. En la luz de Dios, las mentiras del enemigo quedan expuestas, las cadenas se rompen y nuestras vidas son restauradas. Esto es algo que los demonios no pueden soportar, ser expuestos y despojados de su poder. Hoy, puedes elegir caminar en esa luz. Puedes declarar este versículo sobre tu vida y ver cómo las tinieblas retroceden. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Recuerda, no estás luchando solo. La luz de Dios te guía, te protege y te fortalece. Declara esta verdad con fe y observa cómo todo lo que el enemigo intentó traer contra ti se disipa ante la poderosa luz de Cristo. 5. La autoridad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es simplemente un nombre, es una declaración de poder, victoria y autoridad absoluta sobre todas las cosas. Filipenses 2, 9-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo revela el alcance ilimitado de su autoridad. Cada vez que invocamos su nombre, no solo estamos clamando, estamos liberando un poder celestial que hace temblar al reino de las tinieblas. ¿Por qué los demonios temen tanto este nombre? Porque saben que en Jesús ya han sido derrotados. En cada batalla espiritual, en cada circunstancia adversa, el nombre de Jesús se convierte en nuestra arma más poderosa. No hay cadena que no pueda romper, no hay fortaleza que no pueda derribar. Los demonios no tienen otra opción más que someterse al poder del nombre de Jesús, porque saben que su victoria es definitiva. Cuando enfrentes momentos de desesperación o peligro, pronunciar el nombre de Jesús con fe no solo trae consuelo, sino también intervención divina. Es un nombre que desata ángeles a tu favor, que establece paz donde hay caos y que restaura lo que estaba perdido. Es un recordatorio constante de que no estás luchando solo. Tienes a Jesús, el Rey de Reyes, peleando por ti. Pero invocar su nombre requiere fe. No es una fórmula mágica, es una expresión de confianza y rendición. Al proclamar su nombre, estás declarando que Él tiene el control, que su voluntad es perfecta y que su poder es insuperable. Los demonios harán todo lo posible para que olvides esto, para que subestimes la autoridad de Jesús en tu vida. No lo permitas. Hoy es el día para caminar en esa autoridad. Invoca el nombre de Jesús sobre cada área de tu vida, tu familia, tus sueños, tus batallas internas. Declara con valentía que Él es tu Señor y Salvador, porque cuando lo haces, no solo estás afirmando su señorío, estás encendiendo una luz que los demonios no pueden apagar. El nombre de Jesús es y siempre será tu mayor arma de victoria. 6. El poder de resistir.
La resistencia espiritual es uno de los actos más poderosos y valientes que podemos realizar como creyentes. Santiago 4:7 nos da una estrategia clara y contundente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo no solo nos habla de la importancia de someternos a Dios, sino que también nos garantiza una victoria segura si permanecemos firmes en nuestra fe. Los demonios odian este versículo porque desvela su debilidad. No pueden permanecer donde hay resistencia activa. Resistir al diablo no es una tarea pasiva, es un acto de fe y determinación. Requiere que te mantengas firme en las promesas de Dios, que renuncies a los temores y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando decides resistir, estás declarando que tu confianza está completamente puesta en Dios. Esto desarma al enemigo porque le deja claro que su poder es limitado y que no tiene autoridad sobre tu vida. La resistencia espiritual comienza con el sometimiento a Dios. Esto significa entregar cada área de tu vida a su control. Tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones. Es reconocer que sin Él no tenemos la fuerza necesaria para vencer. Pero con Él podemos enfrentarnos a cualquier ataque del enemigo. Esta sumisión activa nos prepara para resistir con valentía y confianza. El acto de resistir también está profundamente ligado a la palabra de Dios. Cada vez que declaras un versículo bíblico, estás construyendo un muro de protección espiritual. Los demonios odian escuchar la palabra porque saben que es la verdad que los desarma. Cuando te sientes tentado o atacado, proclamar escrituras como «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo», 1 Juan 4:4, fortalece tu espíritu y debilita al enemigo. Además, la resistencia espiritual tiene un efecto multiplicador. Cada vez que resistes, estás fortaleciendo tu fe y construyendo un testimonio que inspira a otros. Los demonios temen a los creyentes que resisten, porque saben que su influencia disminuye cuando nos mantenemos firmes en Dios. Cada acto de resistencia es una declaración de que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Hoy, decide resistir con firmeza y valentía. Sométete a Dios en cada área de tu vida y proclama su verdad con confianza. Recuerda, el enemigo huirá ante tu resistencia porque sabe que no puede contra un creyente que permanece en Cristo. La victoria es tuya cuando resistes en el poder de Dios. 7. La protección que no puede ser rota. Cuando enfrentamos los desafíos más oscuros de la vida, existe una promesa divina que nos asegura que ninguna fuerza, visible o invisible, puede prevalecer contra nosotros. Isaías declara: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Este versículo es más que palabras, es un pacto entre Dios y sus hijos, una protección divina que ningún poder del enemigo puede romper. Imagina estar rodeado por una barrera invisible, una armadura espiritual que no solo detiene los ataques del enemigo, sino que los desarma antes de que puedan alcanzarte. Esa es la esencia de esta promesa. Los demonios odian este versículo porque representa su derrota total frente al poder de Dios. Saben que no importa cuánto se esfuercen, sus planes no prosperarán contra un creyente que confía en esta verdad. Pero ¿cómo funciona esta protección? No se trata de vivir una vida libre de problemas, sino de saber que, en medio de cualquier tormenta, Dios está contigo. Las armas del enemigo pueden ser muchas: miedo, dudas, mentiras, tentaciones. Pero ninguna de ellas tiene el poder de destruirte cuando estás bajo la cobertura del Todopoderoso. Es una seguridad que trasciende lo físico y alcanza lo eterno. Para activar esta protección, es necesario caminar en obediencia y fe. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Cada vez que declaras este versículo, estás reafirmando que tu confianza no está en tus propias fuerzas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Estás recordándole al enemigo que su influencia es limitada y que su derrota es inevitable. La protección que Dios ofrece no solo es individual, sino también colectiva. Cuando oramos por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones, estamos extendiendo esta promesa sobre ellos. Los demonios temen a un pueblo que ora con fe, porque saben que sus planes se desmoronan ante la unidad y la oración ferviente. Hoy, abraza esta promesa con todo tu corazón. Declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará y vive con la seguridad de que estás bajo la protección de un Dios que nunca falla. Recuerda, no importa cuán fuerte parezca el ataque, la palabra de Dios es tu escudo y su fidelidad es tu fortaleza.
La protección de Dios es un refugio que ningún enemigo puede romper. 8. La paz que supera todo entendimiento. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen insoportables, cuando el caos y la confusión intentan gobernar nuestra mente y corazón. Sin embargo, Filipenses 4:7 nos da una promesa que transforma, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz ordinaria, es una paz divina, un regalo celestial que trasciende las circunstancias y derrota las estrategias del enemigo. Los demonios odian este versículo porque la paz que viene de Dios desarma su poder. Ellos prosperan en el caos, el miedo y la desesperanza, pero cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestra vida, no tienen espacio para operar. La paz de Dios no solo calma las aguas turbulentas, sino que también actúa como un guardián espiritual, protegiendo nuestro corazón y nuestra mente de las flechas ardientes del enemigo. Esta paz no depende de nuestras fuerzas o de lo que vemos a nuestro alrededor. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está en control. Es un recordatorio constante de que su fidelidad es mayor que cualquier dificultad. Cuando declaras este versículo, estás abriendo las puertas de tu vida para que Dios tome el control total. Estás invitando su presencia a ocupar el lugar central y a llenar cada rincón de tu ser con su calma sobrenatural. Los demonios hacen todo lo posible para mantenerte en un estado de preocupación, porque saben que un creyente lleno de la paz de Dios es inamovible. Además, la paz de Dios no solo es un regalo para nosotros, sino también un testimonio para el mundo. Cuando otros ven cómo enfrentamos las pruebas con serenidad y confianza, se preguntan qué es lo que nos sostiene. Esa es una oportunidad para compartir la fuente de nuestra paz, Cristo Jesús. Hoy permite que esta promesa sea una realidad en tu vida. Declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Camina en esa paz y observa cómo las estrategias del enemigo se desmoronan. Recuerda, no estás solo. Dios es tu refugio y su paz es tu fortaleza en medio de cualquier tormenta. 9. La verdad que nos hace libres. La verdad tiene un poder transformador, un poder que desata cadenas, rompe ataduras y lleva al creyente a un lugar de libertad espiritual inquebrantable. Juan 8:32 proclama: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo revela una clave esencial del reino de Dios. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del conocimiento profundo de su palabra. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño, pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Conocer la verdad no es solo un acto intelectual, es una experiencia espiritual profunda. Implica abrir nuestro corazón a la revelación divina y permitir que Dios reemplace las mentiras con su eterna verdad. Es un proceso continuo, un caminar diario con Él, donde su Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. Estoy libre porque la verdad de Cristo vive en mí. Esta libertad no significa la ausencia de desafíos, pero sí garantiza que esos desafíos no tendrán poder para esclavizarnos. Los demonios harán todo lo posible para mantenernos alejados de la verdad, pero cada vez que escogemos caminar en ella, reafirmamos su derrota. Hoy, abraza esta verdad con todo tu ser. Busca en la palabra de Dios la libertad que necesitas. Declara con confianza que su verdad te hace libre y vive esa libertad en cada aspecto de tu vida. Recuerda, en Cristo eres libre y esa libertad es el arma más poderosa contra cualquier ataque del enemigo. 10. La victoria final. Este versículo no solo predice el destino del enemigo, sino que nos posiciona como participantes activos en esa victoria. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos batallas diarias,
La guerra ya ha sido ganada por nuestro Salvador. Imagina la escena. El Dios de paz, no de guerra, es quien aplasta al enemigo. Esto es significativo porque nos enseña que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad para luchar, sino de nuestra conexión con aquel que ya ha vencido. Los demonios odian este versículo porque les recuerda su derrota inevitable y su falta de poder sobre los hijos de Dios. Esta victoria no es solo futura, es una realidad que podemos vivir hoy, cada vez que resistimos las tentaciones, declaramos la palabra, oramos con fe o adoramos en espíritu y verdad. Estamos participando en esta victoria. Estamos recordándole al enemigo que su lugar está bajo nuestros pies, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo lo es. El versículo también enfatiza el carácter de Dios como un Dios de paz. Esto significa que nuestra victoria no está llena de caos ni de desesperación, sino de una paz que gobierna nuestras mentes y corazones mientras enfrentamos las dificultades. Cada paso que damos en fe, cada oración que elevamos, es un acto de confianza en esta promesa divina. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. El enemigo no tiene lugar en mi vida, su destino está sellado y mi victoria está asegurada. Los demonios harán todo lo posible para que olvidemos esto, para sembrar dudas y temor, pero la verdad permanece inquebrantable. En Cristo somos más que vencedores. Hoy, al enfrentar tus desafíos, recuerda esta promesa. Declara con valentía que el Dios de paz aplastará al enemigo bajo tus pies. Camina con confianza, sabiendo que no estás luchando por tu cuenta, sino que estás del lado de aquel que ya ha triunfado. La victoria final es tuya y nada ni nadie puede arrebatártela. Hemos recorrido juntos un camino lleno de poderosas revelaciones. Cada versículo que hemos explorado no solo es un recordatorio de la grandeza de Dios, sino también un arma espiritual que nos ha sido dada para vencer las tinieblas. Desde la protección divina hasta la paz que sobrepasa todo entendimiento, desde la verdad que nos libera hasta la victoria final asegurada en Cristo, la Biblia es un tesoro inagotable de promesas que transforman vidas. El enemigo hará todo lo posible para mantenerte lejos de estas verdades. Intentará distraerte, desanimarte y hacerte dudar, porque sabe que un creyente armado con la palabra de Dios es inquebrantable. Pero hoy, tú has dado un paso hacia esa fortaleza espiritual. Has decidido conocer y proclamar estas verdades, y eso ya es una victoria en sí misma. Recuerda que estas promesas no son solo palabras escritas en un libro, son vivas, son reales y están destinadas a operar en tu vida diaria. Úsalas con confianza, decláralas con fe y permite que el Espíritu Santo las active en cada situación que enfrentes. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, Dios está contigo y su palabra es tu guía y tu arma. Mientras sigues adelante, no guardes estas verdades solo para ti, compártelas con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas promesas, que necesitan ser recordadas de la victoria que ya está ganada en Cristo. Sé un portador de luz y esperanza, un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando confiamos plenamente en Él. Hoy te invito a caminar en la libertad, la paz y la victoria que te pertenecen como hijo de Dios. Declara estas promesas, vive con fe y avanza con la certeza de que el enemigo no tiene poder sobre ti. En Cristo, la batalla ya está ganada. Vive como un vencedor, porque eso es lo